Muy bien, entonces arrancamos la grabación de nuestra sesión y creo que podemos ya empezar. Entonces voy a compartir mi presentación. Ujú, ya. Listo. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en esta sesión sobre los otros elementos de la crisis en términos más teóricos que pueden entenderse desde las intuiciones que dejó Marx. Entonces, recordemos que Marx dejó una serie de intuiciones para tratar de entender a la crisis sin haber dejado una teoría completa, ¿no? Planteado es más bien varias ideas, intuiciones, y de esas ideas e intuiciones estamos tratando de hacer sentido. Aunque claro, cabe aclarar que no somos los primeros, ni seremos los únicos que haremos este ejercicio, ¿no? Hay varios autores que hacen distintas interpretaciones de estos elementos teóricos que deja Marx para entender la crisis. Entonces, bueno, vamos a arrancar nuestra charla con la tendencia a la sobreproducción o al subconsumo que parecería existir dentro de la producción capitalista. Entonces, ¿cuál es la idea de esta tendencia a la crisis que puede surgir por sobreproducción o por subconsumo? ¿Ya? Entonces, esta tendencia sale o nace de una contradicción que existe dentro de la producción capitalista. ¿Y cuál es esta contradicción? Por un lado, nosotros vemos que en la producción capitalista tenemos una presión a cada momento en ir creciendo, ir mejorando, ir ampliando la producción, ¿sí? Ir ampliando los volúmenes de producción, sobre todo a través de el incremento y la mejora sostenida de las fuerzas productivas, ¿sí? El incremento y mejora sostenida de las fuerzas productivas, ¿ya? Entonces, muy rápidamente recordemos que las fuerzas productivas tienen que ver con todas las capacidades materiales que posee la sociedad para producir, que básicamente se concentran en los medios de producción, la fuerza de trabajo y las relaciones técnicas que pueden haber entre ambos. Entonces, estas fuerzas o estas capacidades materiales van cada día, cada momento, van mejorando, y eso lleva a que la producción capitalista vaya alcanzando volúmenes más amplios de producción. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Básicamente por la competencia. Ya vamos a discutir un poco más sobre esa tendencia a la competencia a mejorar la productividad y a mejorar los volúmenes de producción y las fuerzas productivas. Pero esa es la idea. La competencia capitalista presiona a que los capitalistas continuamente estén buscando que las condiciones de producción de sus empresas vayan mejorando, ¿ya? Pero obviamente no están enfocados a satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Sino que van exclusivamente enfocados a alcanzar un mayor lucro. Entonces, digamos que es el principal objetivo. Obviamente que para poder obtener un lucro, obtener una ganancia, necesitan coincidir con alguna necesidad, ¿no? Es decir, no es que estén completamente separados de las necesidades, pero la necesidad por sí misma no es el principal objetivo. Es decir, si tuviéramos diferentes posibilidades de inversión para un capitalista, lo lógico sería que el capitalista escoja aquella posibilidad de inversión que le genere la mayor rentabilidad, más allá de cuál es la condición o la actividad en concreto que tenga que realizar para obtener esa rentabilidad. Entonces, más o menos, esa es la intuición por un lado. Tenemos una expansión de la producción capitalista, pero por otro lado, tenemos que el mismo capitalismo crea condiciones para limitar el consumo de las clases trabajadoras, especialmente a través de salarios que tienen un límite y a través incluso de la propia presión que genera o ejerce el ejército laboral de reserva sobre los trabajadores. Entonces, recordemos, ¿no? Por un lado, los capitalistas obviamente ofrecen a las clases trabajadoras un salario limitado, porque si el salario excede cierto nivel, simplemente no habría ganancias. Y aparte de eso, se tiene la participación del ejército laboral de reserva para presionar a los trabajadores para que estos acepten salarios relativamente bajos o mucho más bajos de los que aceptarían en pleno empleo. En otras palabras, recordemos que el ejército laboral de reserva cumple esta función de explotación en la cual básicamente, ¿qué se hace? Se aumenta el ejército laboral de reserva para debilitar el poder de negociación de las clases trabajadoras y a partir de ese debilitamiento del poder de negociación se puede presionar a bajar los salarios. Entonces, esas tendencias llevan a que el consumo, la capacidad de consumo de las clases trabajadoras sea limitada. Es más,
En el caso de los países de la periferia capitalista, como por ejemplo el Ecuador y otros países que no somos centrales para el capitalismo mundial, también hay una tendencia a la sobreexplotación. ¿Ya? Y por la sobreexplotación a que nos referimos es básicamente el pago a la fuerza de trabajo incluso por debajo de su valor. ¿Ya? O sea, recuerden ustedes que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de las mercancías necesarias para que esta fuerza de trabajo se reproduzca en condiciones socialmente aceptables. Ahí veníamos nosotros con, por ejemplo, cubrir la subsistencia de los individuos, cubrir la subsistencia de la familia de los individuos que trabajan, cubrir los gastos de capacitación para poder usar la fuerza de trabajo e igualmente cubrir el elemento histórico-moral. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no se cubren estos elementos tenemos una sobreexplotación laboral bastante común en la periferia capitalista, como lo notaría Rui Mauro Marini. Ya, entonces aquí me falta agregar eso, la sobreexplotación en el caso de la periferia capitalista, como notaría Marini. Rui Mauro Marini fue un pensador brasileño, ¿sí? Que es un pensador bastante, fue un pensador bastante interesante, que más o menos trató de tomar varias de las nociones que dejó Marx, pero tratando de entender mejor en la realidad más del capitalismo de la periferia, el capitalismo dependiente, como le llamó él. Y bueno, una de las principales obras de Marini fue justamente La dialéctica de la dependencia, que recomiendo su lectura, o incluso, si es que es posible, trataremos de discutir un poco de ese tema en nuestro curso. En palabras un poco más de Marx, ¿sí? ¿Cómo se puede reflejar esta tendencia a la crisis? Entonces decimos que la razón última de todas las crisis reales, y aquí me permití agregar, es sobreproducción, porque nosotros ya hemos visto que hay otras posibilidades de crisis. Entonces, en el caso de la sobreproducción, la principal razón, ¿sí? Siempre sigue siendo la pobreza y la restricción de consumo de las masas, en contraste con la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas, ¿ya? Y nuevamente reitero que aquí es importante tomar en cuenta también el rol del ejército laboral de reserva. Entonces, más o menos creo que está clara la intuición de la sobreproducción, ¿ya? La sobreproducción no es que nace exclusivamente porque los capitalistas producen de más, ¿sí? Sino que producen de más con respecto a la limitada capacidad de consumo de los trabajadores. ¿Ya? Esa es la parte que, digamos, vuelve distintiva al problema de la sobreproducción en el capitalismo, porque algunos autores argumentan, aunque bueno, a veces no coincido mucho, pero más o menos cuando ustedes revisen estos temas en lecturas aparte, podrán notar que muchos hablan de que previo al capitalismo, las crisis eran de otro estilo, no eran crisis en donde se producía de más, eran crisis en donde más bien había escasez de productos, entonces faltaban productos y la gente enfrentaba eso, un problema de escasez, por ejemplo, una hambruna, una peste, una pandemia. Pero en el capitalismo se alega que el problema es ahora al revés, ahora resulta ser que hay un exceso de producción, pero no un exceso porque sí, sino un exceso porque las clases trabajadoras, que serían las que más podrían ampliar el consumo, se encuentran limitadas. Entonces es básicamente la intuición. Ahora, me interesa mucho traer aquí, en esta discusión, a un autor del cual incluso vamos a ver un pequeño modelo para efectos de entender la intuición de la sobreproducción. Y entonces, este autor es Paul Suisi, un pensador norteamericano que tuvo mucha influencia en la difusión del pensamiento marxista en Estados Unidos. Entonces, ¿qué plantea Paul Suisi, este pensador? Y bueno, lo cito a través de la obra de Guillén Romo, ¿ya? Héctor Guillén Romo tiene un texto bastante interesante, creo que se llama Lecciones de Economía Marxista, si no me equivoco. Sí, Lecciones de Economía Marxista. Y este texto lo recomiendo mucho porque, y de hecho, muchas de las sesiones están tanto basadas también en ese texto y en otros más. Al final, yo incorporaré la bibliografía respectiva, ¿no? Para que puedan revisarla si gustan. Pero la idea básica es que, bueno, Paul Suisi, este pensador norteamericano, plantea lo siguiente. Dice, el capitalismo tiene una tendencia innata a ampliar la capacidad de producción de artículos de consumo más rápidamente que la demanda de artículos de consumo. O sea, la producción de estos artículos destinados al consumo crece más que la propia demanda. ¿Sí? Entonces, es la misma intuición, ¿no? O sea, dicho en otros términos, para ir aclarándola desde diferentes perspectivas. Ahora, eh, ¿cómo se manifiesta o cómo se puede ver esta tendencia a la sobreproducción? Hay muchas formas de darse cuenta o evidenciar esta tendencia, pero a criterio de Suisi se pueden ver al menos dos patrones que surgen cuando tenemos un problema de sobreproducción. Por un lado, puede suceder que
la capacidad disponible, ¿sí? Se emplea a totalidad, ¿sí? Y después nosotros tendremos dificultades cuando toda la producción que se ha obtenido del uso de la capacidad instalada no logre ser vendida. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros podemos ver que puede haber capitalistas que utilizan toda la capacidad que tienen en la producción, ¿ya? Y al momento que se enfrentan contra la demanda en el mercado, resulta que la demanda es poca. La demanda efectiva, o sea, la demanda que realmente tiene capacidad de poder adquisitivo, no es lo suficiente para absorber lo que ha producido las empresas capitalistas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver como resultado? Un exceso de oferta. Y ese exceso de oferta puede llevar a un ajuste de inventarios a corto plazo. Nos pensamos en un capitalista que invirtió una determinada cantidad de dinero, medios de producción y fuerza de trabajo, obtuvo la producción, fue al mercado y en el momento de ir al mercado no logra vender todo. Entonces, ¿por qué no logra vender todo? Entre otras cosas, porque los propios trabajadores tienen salarios relativamente bajos. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos un exceso de oferta que va a incorporarse a los inventarios. ¿Por qué a corto plazo? Porque si a largo plazo se repite esto una y otra vez, dependiendo de la magnitud de sobrantes, muchos capitalistas podrían incluso terminar o bien cerrando o bien incorporándose a la segunda alternativa, que es, dice la, suicidio es la otra forma como podemos ver la sobreproducción. Que exista recursos productivos que, bueno, se permiten llamarles ociosos, y que no son utilizados para producir, ¿sí? Entonces, no se usan para producir capacidad adicional, sino que esta capacidad instalada se utiliza a medias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Aquí el punto es que más bien como que los capitalistas tienen un exceso de capacidad instalada y van ajustando la capacidad, el uso de esa capacidad según la demanda, ¿ya? Entonces, ahí como podemos ver, la variable de ajuste ya no necesariamente son los inventarios, sino es ese uso de capacidad instalada a corto plazo. Entonces, estos enfoques de la sobreproducción se aproximan mucho a nuestra discusión de los ciclos cortos, los ciclos de negocios, por ejemplo. Estos ciclos súper cortos en donde la oferta y la demanda se van ajustando, ¿no? A partir de los desequilibrios que hay entre ambas. Entonces uno podría incluso vincular estas tendencias a esa posibilidad de desbalances entre oferta y demanda. ¿Ya? De hecho, es bien interesante porque algunos pensadores, entre ellos la propia Joan Robinson, algunos la recordarán, eh, plantean que puede haber un vínculo entre el problema de la sobreproducción y la falta de consumo con el enfoque más keynesiano de la necesidad de impulsar la demanda efectiva para tratar de enfrentar problemas como, por ejemplo, la falta de uso de toda la capacidad instalada y la falta de empleo. Entonces puede haber vínculos entre el enfoque de Marx y el enfoque keynesiano, aunque después vamos a hacer una crítica a esa posibilidad. Pero bueno, ok, entonces esa es la idea. Los ciertos sectores capitalistas pueden incluso terminar sobreacumulando, especialmente por la competencia, ¿no? La competencia capitalista puede llevar a que acumulen demasiado, ¿sí? Se expande demasiado el capital. Y eso no empata, de nuevo, con el limitado consumo de los trabajadores. Entonces, esa es la intuición general de la sobreproducción. Ahora, como les decía, vamos a revisar un pequeño modelo que más o menos trata de reflejar la intuición de la sobreproducción. Y este modelo es planteado, digamos que, bueno, la intuición básica del modelo está planteada por Paul Suisi y lo expone Héctor Guillén Roma, ya en este librito que les digo de lecciones de economía marxista, que les voy a facilitar a quienes gusten. Entonces, vamos a revisar ese modelo, aunque con una variante, usando un poco la notación que yo más aplico en mis cursos, con efecto de que sea un poco más entendible en el contexto en el que estamos discutiendo. Entonces, esto es una, digamos, una pequeña variante y una adaptación del modelo de Suisi para entender un poco más a fondo la sobreproducción. Entonces, igual, como siempre, me interesa que sepan los modelos, me interesa bastante, pero por el momento no me interesa que sepan a exactitud cómo se resuelve o cómo se obtiene. ¿Ya? Va a haber una sesión completa solamente para la deducción de esos modelos. Entonces, en esa sesión ya seremos mucho más estrictos en la matemática que está detrás, más que nada para obtener los resultados, ¿no? Pero por ahora nos vamos a conformar con la explicación y algunas intuiciones para quien guste, trate o se aventure a hacer a mano su propia deducción del modelo. Pero bueno, entonces vamos a revisar este pequeño modelo. Es bastante pequeño en realidad. Pero bueno, tenemos entonces la producción capitalista, Q, ¿ya? Neta, o sea, esta es una producción que ya dejó de lado gastos de depreciación sobre todo. Y vamos a asumir que esta producción se destina a cubrir el consumo de los trabajadores,
Vamos a asumir que el consumo de los trabajadores es igual al dinero que representa el capital variable. Es decir, vamos a asumir que todo lo que se le paga a los trabajadores se destina al consumo. Entonces, es un consumo que se cubre de los trabajadores. El otro consumo que se va a cubrir es el de los capitalistas. Entonces, tenemos aquí consumo de capitalistas. Entonces, ¿qué tenemos? Que la producción va a cubrir consumo, tanto de trabajadores como capitalistas, y lo que quede va a cubrir el aumento de los medios de producción. ¿Ya? Entonces, vamos a decir en este caso que este aumento de los medios de producción, representado en el incremento de C, le vamos a llamar la inversión. Y vamos a decir que esta inversión va a dejar de lado a la fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, este es un primer supuesto que de hecho tiene sentido. Nos estamos diciendo básicamente que la producción se destina al consumo y a la inversión. ¿Ya? Consumo e inversión, que esto es de hecho una noción bastante macro. ¿Ya? Entonces, estamos asumiendo que la producción solo puede tener estos dos fines. Y de paso, indico que todo esto se mide en unidades de dinero. ¿No? Todo está medido en dinero. Y además estamos dejando de lado la inversión en capital variable, o sea, el incremento, el gasto que se incrementa para contratar más trabajadores. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa con ese gasto que se incrementa para obtener más trabajadores? Vamos a asumir que ese gasto se hace no al inicio, sino al final del periodo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Yo al inicio del periodo, ¿ya? Utilizo mi producción para sostener el consumo de toda la población, de todas las clases sociales, trabajadores y capitalistas, y aparte lo que me sobra lo destino solo a comprar más medios de producción. Obviamente que cuando adquiero más medios de producción, o sea, invierto, voy a requerir más fuerza de trabajo. ¿Ya? Pero voy a asumir que esa fuerza de trabajo la voy a pagar al siguiente periodo. Entonces, ¿qué significa? Que al inicio los trabajadores son contratados, son empleados, producen, y luego de producir generan un ingreso con el cual se les va a pagar sus salarios futuros. Entonces, de esa manera, no necesito incluir el incremento salarial al inicio del periodo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la producción se destinaría entonces al consumo y a la inversión, ¿ya? Que es la ecuación 1. Sí, es una ecuación bien macro, sino que una notación un poquito más acorde a la que hemos venido usando en estas sesiones. Ok, entonces, vamos a plantear un primer supuesto, ¿ya? Entonces, el primer supuesto que vamos a incluir en este modelito es que vamos a asumir que tanto el crecimiento del consumo de trabajadores como del consumo de capitalistas, ¿sí? O sea, ambos crecimientos, es menor que el incremento de los medios de producción. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la idea que vamos a decir aquí? Vamos a asumir que el consumo, ¿sí? Y que, sí, el consumo, perdón, de ambos, de trabajadores y capitalistas, va a crecer al igual que crece la inversión, ¿ya? O sea, van a crecer, pero van a crecer a un ritmo más lento. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vemos en todas las expresiones recogidas en dos ese supuesto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Primero, voy a decir que el gasto en fuerza de trabajo depende de la inversión. ¿Ya? O sea, depende de la inversión. Una economía que invierte más va a requerir más gente y a la vez esa gente va a consumir más. A la vez vamos a decir también que el consumo de los capitalistas también depende de la inversión. Invierto más, genero más ganancias, con esas ganancias adicionales los capitalistas pueden consumir más. Pero vamos a asumir que estas dos formas de dependencia que están representadas en las funciones f y h se incrementan a un ritmo que está entre 0 y 1. Por eso ven que prima también. ¿Qué estoy diciendo con esta primera? Estoy diciendo yo que básicamente el crecimiento, o sea, hay un crecimiento primero. O sea, a medida que aumenta la inversión, van a aumentar estos consumos de trabajadores y capitalistas. Pero esos consumos van a crecer a un ritmo menor. ¿Ya? Pues es que, como veo yo que crecen a un ritmo menor, porque estoy asumiendo que el incremento está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, un incremento, o sea, si digamos la inversión crece en 1, el consumo de trabajadores y el consumo de capitalista va a crecer a un ritmo menor aún. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, es el primer supuesto que estamos incorporando. Y el segundo supuesto que vamos a incorporar es que las segundas derivadas de estas funciones f y h son menores a 0. ¿Qué significa esto? Que aparte que el consumo de todos crece, pero menos que la inversión, vamos a decir que ese crecimiento es cada vez más lento. ¿Ya? Es cada vez más lento. O sea, para magnitudes cada vez más grandes, el incremento es cada vez menor. ¿Ya? Entonces, si quieren, esta es una forma de representar un crecimiento cada vez más pausado, cada vez menos rápido,
que puede tener su sentido, ¿no? Es decir, a medida que los capitalistas, sobre todo, tienen más consumo y más consumo, pueda que destinan menor cantidad de sus ingresos al consumo. Y tal vez también los trabajadores, a medida que los salarios crecen más y crecen más, estos salarios van a crecer más lentamente. Porque si sucediera lo contrario, y a medida que los salarios crecen, después crecen más rápido, podrían poner en peligro la propia ganancia de los capitalistas. ¿Ya? Entonces, digamos que estos son los supuestos que usa Sweezy para reflejar, ¿sí? Por ejemplo, la limitada capacidad de consumo de los trabajadores en comparación a la tendencia a expandir la inversión. ¿Sí? Entonces, esa digamos que es la forma como se está adoptando en este modelito para reflejar ese movimiento simultáneo, ¿no? De inversiones crecientes, cada vez con más fuerza, y consumo restringido. Ok, entonces, por un lado, tomemos la ecuación 1 y apliquemos la diferencial respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una ecuación como la que ustedes pueden ver en la lámina. Entonces, tenemos Q punto igual a B punto más consumo punto de los capitalistas más I punto. Recordando que el punto sobre la variable indica derivada temporal. Ya, entonces, ¿para qué hacemos esto? Para ver más o menos cómo cambia, ¿sí? Cuál es la variación tanto de la producción y sobre todo también de la inversión. Luego, nosotros tenemos estas funciones y aplicamos las condiciones incluidas en 2. ¿Ya? Entonces, en 2, y también usamos la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, ok, yo tengo, por ejemplo, aquí que el dinero que presenta el capital variable depende de la inversión. Si ustedes aplican aquí la primera derivada, ¿qué les va a quedar? Va a quedar B punto, o la derivada respecto al tiempo de B, va a ser igual a F' por la derivada de la variable de la cual está dependiendo F, que es I. Entonces les va a quedar F' por I punto. ¿Ya? Entonces, es básicamente la aplicación de la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, ustedes una vez que aplican, primero sacan la derivada primera de la ecuación 1, luego aplican la regla de la cadena y hacen los respectivos reemplazos, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar una relación entre Q y la I, todo en puntos, es decir, entre el crecimiento de la inversión y el crecimiento de la producción. Y les va a quedar estas derivadas, ¿no? O sea, básicamente, este supuesto, incluido en 2, ayuda a deshacernos de las variables B y el consumo de capitalistas, o sus derivadas, ¿ya? Entonces, una vez que yo llego a la ecuación 3, que, bueno, repito, si es que ustedes desean, pueden intentar la deducción a mano, caso contrario, en la sesión respectiva vamos a hacer esa deducción. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo aquí? Aquí yo obtengo básicamente la siguiente dinámica. Si ahora asumo que estamos en una economía capitalista que crece, ya con punto mayor a cero, o sea, hay mayor producción. Entonces, por las condiciones que yo puse en 2, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que F' y H', que son los crecimientos de los consumos, son positivos. O sea, crece la inversión, crecen también estos elementos. Pero crecen en un ritmo que está entre 0 y 1, ¿ya? Pero son positivos, ¿ya? Eso significa que si Q punto es positivo y F' y H' es positivo, entonces todo este elemento, si toda esta fracción es positiva y por tanto yo puedo decir que I punto es mayor a 0. Es decir, con los supuestos que hemos incluido al momento, si crece la producción, entonces necesariamente crece la inversión, ¿ya? Lo cual tiene sentido, ¿no? Entonces, este primer resultado indica, por supuesto, que a medida que crece el producto, crece la inversión, ¿de acuerdo? Y obviamente también va a crecer el consumo, ¿ya? Entonces es como que todo crece, ¿ya? Entonces, esa es la idea básica, ¿ya? Entonces, este primer resultado tiene sentido, pues en 2 se incluye el supuesto de que el consumo de los trabajadores capitalistas crece a un ritmo menor que la inversión, de modo que el exceso de producción que no se consume permite ampliar los medios de producción, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Como está creciendo todo, va a crecer también la inversión. Incluso va a crecer porque si el consumo está restringido, va a haber más del producto que se destine a invertir, o sea, se destine a ampliar los medios de producción, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la expresión 4 refleja que las limitaciones capitalistas al consumo permiten que se acumule cada vez más, ¿ya? O se invierta cada vez más. Porque notes esto significa una inversión creciente. La inversión ya de por sí era aumentar los medios de producción. Entonces, una inversión creciente significa cada vez aumentarlos más, ¿sí? Entonces, ese es el primer resultado, ¿ya? Entonces, no nos dice mucho novedoso, ¿no? Simplemente nos dice, ok, como nos dijeron los supuestos, estamos obteniendo como resultado que la inversión va a ser creciente cuando tenemos una economía que crece. Ahora, por otro lado, apliquemos
la misma lógica, pero esta vez hagamos una doble diferencial de la ecuación 1. Entonces ahora estoy volviendo a sacar, esta sería como la segunda diferencial respecto al tiempo. Entonces tengo la segunda derivada respecto al tiempo de Q, de B, del consumo y de la inversión. Sí, por eso tengo los dos puntos en todos los elementos. Y apliquemos nuevamente la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar la expresión 2, ¿sí? Y decir, ok, B es igual a F de I. B punto, o la primera derivada de B, sería F' por I punto. Y luego a esa expresión aplicarle la segunda derivada. Entonces me quedaría B dos puntos igual, y tendría que aplicar la derivada de un producto. Y volver a aplicar la regla de la cadena. Entonces, bueno, si ustedes hacen todos esos pasos, que no son nada complicados en realidad, son simplemente de hacer las deducciones. Pero si no lo visualizan, no se preocupen, esto lo vamos a hacer luego. Al final van a obtener una expresión como lo que se indica en 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en 5? Que la segunda derivada de la producción respecto al tiempo depende de todos estos términos, que a la final son F2' y H2', que son elementos que ya conocemos. Sabemos que son negativos. ¿Por qué? Porque habíamos hecho el supuesto de que sí, los consumos van a crecer, pero a un ritmo cada vez más lento. ¿Ya? Y también tenemos F' y H', que en cambio sabemos que son positivos, pues están entre 0 y 1. Y nos queda el I punto, o sea, la inversión, el crecimiento de la inversión, perdón, y el I2 punto. ¿Cómo podemos interpretar I2 punto? ¿Ya? Y paso a I punto. Entonces, verán, I punto podría entenderse como la velocidad de crecimiento de la variable. En este caso sería la velocidad de crecimiento de la inversión. En cambio, el I2 puntos indicaría la aceleración de esa variable, o cómo la velocidad de crecimiento va haciéndose cada vez mayor. ¿Ya? O sea, esto de hecho es muy análogo a cálculo aplicado a física, ¿no? Entonces, cuando tienes la primera derivada de una variable, estás indicando la velocidad. Cuando esta variable está expresada con respecto a cuando tu variable es la posición respecto al tiempo, ¿no? Entonces tú sacas la primera derivada, te da la velocidad, y cuando sacas la segunda derivada te da la aceleración. Entonces la intuición va por ahí, ¿no? Entonces, la primera derivada te dice cómo crece la variable, la segunda derivada te va a decir en cambio cómo se acelera ese crecimiento de la variable. Entonces, bueno, tenemos este supuesto, este resultado, ¿no? Ahora vamos a asumir, ya, el siguiente supuesto, vamos a asumir que la producción crece, ya como dijimos antes, pero va a crecer a un ritmo cada vez más lento, es decir, Q2 puntos es menor o igual a 0, ¿ya? O por último, crece a un mismo ritmo, crece cada vez a un ritmo más lento, entre paréntesis, o al mismo ritmo, ¿ya? O al mismo ritmo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora vamos a asumir que la producción capitalista de esta sociedad, sí, está creciendo, Q punto mayor a 0. Pero el ritmo de crecimiento es cada vez más lento. Por tanto, Q2 puntos menor o igual a 0. Es como, por ejemplo, una economía que está creciendo al 4, después al 4,5, al 4,6, al 4,8, al 5%. O sea, sigue creciendo, ¿no? Pero cada vez el ritmo puede hacerse más lento. Caso contrario, estaríamos asumiendo una economía capitalista que crece y crece a un ritmo acelerado. Y eso no es muy común. ¿Ya? Tal vez el país que podría ser excepción de eso sea China, pero incluso China como que llega a un ritmo de crecimiento y se queda ahí, ¿no? Entonces, más o menos lo que tratamos de decir. O sea, llegas a un ritmo de crecimiento y te quedas ahí. No estás cada vez creciendo más y más y más y más, porque sería una economía, tal vez al inicio, ¿no? Una economía que recién aparece y encuentra un mercado gigantesco y crece y crece y crece ya. Pero ya economías maduras capitalistas, al menos según Suizy, esas economías capitalistas maduras, difícilmente van a estar creciendo a ritmos acelerados. Entonces, crecen a un ritmo relativamente estable. Ok, entonces, si juntamos el supuesto que estamos describiendo en la expresión 6, ¿sí? Este de Q2 puntos menor o igual a 0, y lo juntamos con las condiciones impuestas en las ecuaciones 2 y 5, ya 5 es la que hemos obtenido y 2 es la que nos dice los signos de F2' y F', y H2' y H'. Entonces, al final, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que, bueno, Q2 puntos es menor o igual a 0. Si Q2 puntos es menor o igual a 0, todo este término que está aquí, ¿sí? Todo el término que está aquí, es menor o igual a 0. Ahora, nótese que este término tiene un i2 puntos que está sumando. Entonces yo podría restar i2 puntos a ambos lados de esta expresión. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es, yo sé que esta magnitud de aquí es negativa, ¿verdad? Yo sé que esta magnitud de aquí en cambio es positiva, pero esta magnitud de aquí ya es positiva y menor a 1, ¿verdad? Es menor a 1. Entonces, si yo sé que esta magnitud es positiva y menor a 1, y le resto la inversión, ¿sí? Que estaría 1 al lado, entonces yo puedo afirmar que todo el término que está aquí
sobre todo si la inversión es positiva y la inversión es acelerada, y yo podría asumir que todo esto de acá es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Básicamente que Q2 puntos menos I2 puntos, o sea, este que está aquí sumando pasando a restar, va a ser negativo y por tanto Q2 puntos va a ser menor a I2 puntos, que es la ecuación 7. Es decir, con esta ecuación 7 estamos indicando que la inversión no solo que crece, sino que crece a un ritmo más acelerado que el crecimiento de la producción. ¿Ya? Entonces, este es un resultado adicional que nos interesa. Entonces, ¿cuál es la intuición de este resultado de la ecuación 7? Es decir, no solamente la restricción del capitalismo al consumo hace que la inversión crezca, sino que a la vez crece de forma acelerada, ¿ya? Y más acelerada que el crecimiento de la producción. ¿Por qué? Entonces piensen, la economía está creciendo, no a un ritmo tan rápido, pero está creciendo. Entonces, a medida que está creciendo, destina menos al consumo, en proporción, ¿ya? O sea, el consumo también crece, pero crece poco. La economía está creciendo y el consumo crece poco. ¿Hacia dónde puede crecer o hacia dónde puede ir lo sobrante del crecimiento de la producción? A la inversión, vaya donde más. Entonces, la inversión va a crecer, pero al mismo tiempo va a crecer a un ritmo acelerado. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es eso, ¿no? Que esta economía capitalista, si restringe el consumo, va a provocar que la inversión crezca y lo haga de forma acelerada, o sea, cada vez crece y más medios de producción y más medios de producción se van a ir acumulando. Entonces, con estos dos resultados, el de la ecuación 4 y el de la ecuación 7, en esencia, estamos tomando la primera parte de la intuición de la sobreproducción. El capitalismo crece y acumula de forma acelerada. Incluso podríamos hablar aquí que existe ya una suerte de sobreacumulación, ¿no? Que acumula en exceso. Ahora, eh, ¿contra cuál tendencia se va a enfrentar este crecimiento de la inversión de forma acelerada? Entonces, vamos a plantear ahora otro supuesto. Y ahora el supuesto es que si quisiéramos que la economía mantenga su proporcionalidad, ¿ya? Recordemos que la proporcionalidad tenía que ver con este equilibrio, ¿no? Entre los medios de producción y los medios de consumo, entre el sector 1 y el sector 2. Entonces, si nosotros creemos que existe esta proporcionalidad, vamos a asumir que entre el incremento de los medios de consumo y el incremento de los medios de producción debe haber justamente una relación de proporcionalidad. Entonces, la ecuación 8 trata de recoger una versión simplificada de esa relación de proporcionalidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo la ecuación 8? A medida que crece el consumo, ¿sí? Crece el consumo tanto de trabajadores como de capitalistas, la inversión necesaria para mantener la proporcionalidad IP debería ser igual al aumento de ese consumo multiplicado por un factor de proporcionalidad, que en este caso es lambda. ¿Ya? Entonces, si quieren, podemos decir que esta proporcionalidad depende de las condiciones estructurales de la economía que analicemos. O sea, si yo tengo una economía donde el sector 1 y el sector 2, los medios de producción y los medios de consumo, tienen ciertos tamaños, ¿de acuerdo? Sabemos, por lo que hemos discutido antes, que estos sectores deben mantener cierta proporcionalidad, ¿ya? Entonces, esa proporcionalidad, digamos que está representada en este factor, lambda, ¿sí? Entonces, de hecho, lambda me va a indicar que por cada unidad que crece el consumo, la inversión debería crecer en lambda unidades, o los medios de producción deberían crecer en lambda unidades para mantener la proporcionalidad. ¿Ya? Es más, podríamos pensar aquí de una variable que a veces se le suele llamar como la composición sectorial del capital. ¿Qué significa eso? Cómo el capital se distribuye entre el sector 1 y el sector 2. ¿Ya? Otra forma de ver la ecuación 8 es como lo siguiente. Si el sector que produce medios de consumo, que produce alimentos, crece, va a necesitar máquinas. Entonces, el sector que produce máquinas debe crecer, pero no a cualquier ritmo, al ritmo que también se ajuste a la necesidad del crecimiento del sector que produce los alimentos. Entonces, yo necesito producir más alimentos. Voy a demandar máquinas, pero no de forma arbitraria, sino voy a demandar las máquinas que me permiten incrementar mi consumo de alimentos. Entonces, esa es la idea de la ecuación 8. Entonces, la ecuación 8 recoge una regla de proporcionalidad que supuestamente debería existir entre los sectores para evitar los desequilibrios oferta y demanda. Ok, entonces, ahora, tomemos la ecuación 8, ¿sí? Y aplicamos tanto a esta ecuación 8 como a la ecuación 1, la doble diferencial. Entonces, primero tomemos la ecuación 8 y aplicamos la doble diferencial. ¿Qué me va? No, perdón, la doble diferencial. En la ecuación 8 solo aplicamos la diferencial, me disculpo. Entonces, aplicamos la primera diferencial en la ecuación 8 y ¿qué me queda?
Y punto P igual lambda, como es constante no cambia. Y aquí tendríamos las segundas derivadas en vez de las primeras derivadas. ¿Ya? Y luego aplicamos la doble diferencial de 1. Eso ya lo hicimos en la ecuación anterior. Entonces, nosotros ya teníamos la doble diferencial de 1. ¿Sí? Entonces ahora reemplazamos ese resultado aquí, porque si se fijan tenemos B 2 puntos y consumo de capitalistas 2 puntos. Entonces yo sé que este término de aquí se puede reemplazar por Q 2 puntos menos I 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando en la ecuación 9? En la ecuación 9 me estaría quedando una ecuación que muestra cómo debería crecer la inversión que mantiene la proporcionalidad. Y si nosotros sabemos el resultado que está aquí en 7, que la inversión se acelera más que el producto, entonces si yo reemplazo eso en la ecuación 9, me va a quedar que en cambio la inversión que mantiene la proporcionalidad debería ser negativa. ¿Ya? Es decir, la restricción capitalista de que el consumo no crezca mucho, ¿sí? O sea, esa presión a mantener el consumo relativamente bajo, presiona que la inversión debería reducirse si es que deseamos mantener la proporcionalidad entre sectores. O sea, la intuición cuál es. Si el capitalismo limita el consumo de los trabajadores, eso va a limitar al sector que les vende a los trabajadores, ¿ya? Los alimentos. Entonces, si el sector que le vende a los trabajadores los alimentos está limitado, también va a estar limitada la inversión de ese sector. Porque, ¿qué pasa si ese sector empieza a comprar más máquinas de las que necesita para crear los alimentos para los trabajadores? Le va a quedar un sobrante. Un sobrante que puede llevarle a producir de más o que le va a tener que obligar a usar menos capacidad instalada. En ambos casos ya empieza a enfrentar un problema de sobreproducción, al menos según el enfoque que vimos de Suizy. Entonces, ¿qué es lo que vemos a la final? A la final, una contradicción entre dos tendencias, ¿ya? Entonces, para Suizy, bajo la notación que hemos presentado y la interpretación que yo estoy sugiriendo, tenemos dos ecuaciones que son las que reflejan la contradicción que lleva a la sobreproducción. Entonces, tenemos dos ecuaciones. La primera es la 4. Entonces, ¿qué me indica la ecuación 4? Los capitalistas tienden a ampliar la inversión, ¿ya? Incluso por la propia competencia, ¿ya? Entonces, los capitalistas están enfrentados entre sí y eso lleva a que la inversión crezca, más aún cuando el consumo es restringido, ¿ya? Más aún cuando el consumo es restringido y la economía crece. La economía capitalista crece. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, la ecuación 4 me está recogiendo esa primera dinámica. El capitalismo, al crecer, ¿ya? Provoca que la inversión crezca. Y si se restringe el consumo, la inversión va a tender a crecer más. Pero, en cambio, por otro lado, las limitaciones que se imponen al consumo, sobre todo a los trabajadores con salarios relativamente bajos, hace que para que exista proporcionalidad entre sectores, la inversión más bien deba ser descendente, perdón. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto? Que hay dos movimientos, ¿no? Por un lado, el movimiento que busca o que tiende a expandir la inversión cada vez más, pero por otro lado, la limitación de que los sectores, para mantenerse en equilibrio, necesitan que la inversión no crezca de forma arbitraria, sino que solamente crezca acorde a los límites que se pone al consumo. Y si se limita mucho el consumo, la propia inversión queda limitada. Y surge aquí justamente la contradicción, ¿ya? Entonces, si al final la inversión realmente crece, habrá una tendencia a que surja una desproporcionalidad si los supuestos que hemos planteado se cumplen, ¿no? Porque, ojo, esto es solamente un modelo y tiene sus supuestos, y si los supuestos no se cumplen, entonces obviamente los resultados tampoco. Pero si los supuestos se cumplieran, entonces surgiría una desproporcionalidad, en donde la limitada capacidad de consumo de los trabajadores lleva a que este exceso de inversión o sobreacumulación genere una tendencia a que la oferta esté superando a cada rato a la demanda, ¿ya? Entonces, esa es la idea básica de la sobreproducción planteada en este pequeño modelito, que, repito, es un modelo muy básico, hay muchos supuestos, más que tratar de creer que hay que ver, bueno, qué datos reales se ajustan al modelo. Pensemos que es un modelo que más bien trata de poner un poco más en concreto los supuestos y el cómo puede surgir la sobreproducción, ¿ya? Alguien puede argumentar, pero ¿y qué tal si la economía crece de forma acelerada? Sería irse contra un supuesto. ¿O qué tal si, por ejemplo, el consumo a veces crece más, a veces crece menos? Puede ser otro supuesto. Y tendría mucho sentido porque recuerden que hay los ciclos, ¿sí? Nosotros en las sesiones anteriores hablamos de los ciclos.
Entonces alguien podría decir, ¿qué tal si el consumo de los trabajadores, que depende del salario, se mueve cíclicamente, según las etapas del ciclo? Entonces tal vez no siempre el consumo va a crecer de forma menor que la inversión, depende. Y todas esas otras cosas. Entonces te digamos que es más bien un modelo muy pequeñito que trata solo de poner símbolos del argumento, nada más. Ahora, así como Suisi plantea esta tendencia a la posibilidad de la sobreproducción, y obviamente hay una crisis ahí, ¿no? Porque si no puedes vender lo que produces, tu capacidad de volver a crear las condiciones para producir se limita. Entonces, ¿qué es lo que dice Suisi? Ok, sí, hay este problema, esta posibilidad de tendencia a la crisis, pero también hay algunos factores contrarrestantes, ya que pueden más o menos impedir o al menos atenuar esta tendencia. Entonces, entre algunos de de las posibles formas para atenuar esta tendencia, Suisi plantea, por ejemplo, el crecimiento de la población. Y si quieren, podríamos pensar un poco más en términos de un aumento de los trabajadores. Entonces, una mayor cantidad de trabajadores podría impulsar a un mayor consumo. Y bueno, eso podría implicar que exista menos sobreproducción. Otra puede ser que, bueno, tengamos un incentivo a incrementar el consumo no productivo. ¿Ya? O sea, nosotros llevamos a que los trabajadores consuman más bienes de consumo, o medios de consumo, y los capitalistas también, entonces como que eso podría compensar el exceso de producción. Otro elemento es el aumento del gasto estatal. Podríamos decir que, bueno, que sea el Estado el que gaste más para, como en cierta manera, absorber ese excedente de producción, ese sobrante de producción que está provocado por la sobreproducción propiamente, ¿no? Podríamos decir que, bueno, también pueden surgir nuevas industrias que cambien las formas de consumo, creen nuevos hábitos, creen nuevas condiciones para incluso ser más eficientes en la producción también. O puede también que se genere cierta inversión defectuosa que motiva a acelerar el consumo por muchas razones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la misma, bueno, hoy en día se le conoce esta idea como obsolescencia programada, ¿no? O sea, tienes una inversión defectuosa, te genera un producto defectuoso, el producto no te dura mucho y con eso puedes incentivar a mayor consumo. Ahora, a su vez, cuando el capitalismo llega a su fase monopólica, lo cual ya vamos a estudiar más adelante, eh, Suisi va a plantear, y para eso se va a apoyar también con otro economista, otro pensador, Paul Baran, que también norteamericano, que ayudó a la difusión del marxismo en Estados Unidos en su época. Entonces, estos dos autores, Suisi y Baran, plantean o argumentan que, bueno, la sobreproducción capitalista también podría ser contrarrestada, por ejemplo, a través de innovaciones que hacen época. O sea, generar grandes innovaciones como en su época fue la máquina de vapor, el ferrocarril, el automóvil, las telecomunicaciones, tal vez la inteligencia artificial hoy en día. Y estas innovaciones pueden generar cambios totales, ¿no? En la forma de consumo, en la forma de producción, y muchos productos podrían cambiar, ¿no? Entonces ahora tú resulta ser que produces nuevos celulares y ese exceso de producción de celulares, pese a que ya hay gente que tiene celulares, como son nuevos, como están con una innovación encima, igual pueden motivar a que se dé el consumo, ¿no? Entonces esa hay una forma de enfrentar la sobreproducción. Otra forma, según ellos, es, bueno, generemos campañas de ventas, campañas publicitarias de marketing. Y eso también ayudaría a que se aumente el consumo y por tanto reducir la sobreproducción. Otra puede ser el propio gasto gubernamental de nuevo. Y también podemos incluir aquí los gastos militares. En el caso del gasto gubernamental, incluso podríamos mencionar, por ejemplo, ¿no? Que el Estado transfiera recursos a los trabajadores con un subsidio, un bono, para que los trabajadores aumenten su capacidad de consumo. Y eso, de hecho, nos puede sonar familiar, ¿no? Más aún en estas épocas de crisis en las que estamos involucrados a través del coronavirus. Muchos hemos, y voy a decir hemos porque yo también me he incluido, no voy a ser el loco en esto. Hemos hablado de que, bueno, para enfrentar la situación se podría canalizar recursos a la población directamente desde el Estado, ¿no? Eh, Subsidios, dinero electrónico, bonos, depende. Entonces, esa sería una forma en la cual, a través del Estado, a través del gasto gubernamental sobre todo, tú buscarías que se amplíe la demanda efectiva, o sea, la demanda con capacidad de compra. Y eso buscaríamos a su vez que ayude a reactivar un poco los incentivos para que se produzca y exista quien compre. ¿Ya? Entonces uno diría que esa es otra forma de enfrentar la sobreproducción con el gasto gubernamental, incluso subsidios directos a los trabajadores
subsidios en mercancías que después los trabajadores puedan comprar más baratas, etcétera. Y los gastos militares, bueno, los gastos militares históricamente también han servido para enfrentar la sobreproducción. Pensemos, por ejemplo, ¿no? Que en el momento que se da una guerra, la guerra va a requerir, va a generar una demanda de armamentos y esos armamentos tienen que ser producidos. Y entonces al momento que se produce y se vende esos armamentos, obviamente hay gente empleada, hay inversión. Entonces, muchos alegamos, y también me incluyo aquí, que el capitalismo muchas veces o los capitalistas muchas veces para tratar de recuperar su rentabilidad, pueden apelar al negocio de la guerra, que es un negocio bastante rentable, porque de hecho piensa que en un conflicto armado, los bandos lo que más están perdiendo, aparte de seres humanos, que ya de por sí es nefasto, pero también pierden armamento. Entonces tú si provees, y mejor si provees a los dos bandos, puedes proveer de armamentos todo el tiempo y tu producción va creciendo, mientras los otros obviamente se están matando. Recordemos que al capitalismo no le interesa el objetivo, no le interesa el valor de uso de lo que produce, o sea, no le interesa el para qué se va a usar, simplemente le interesa la rentabilidad. Ya, de hecho, tú si tuvieras recursos y posibilidades, podrías ir a la bolsa de valores e incluso invertir en ciertas, entre comillas, empresas de seguridad, cierro comillas, empresas a las cuales básicamente se les paga para, por ejemplo, proveer servicios de seguridad, digamos, ¿no? En pozos petroleros en Irak. Entonces son en esencia mercenarios que están ahí defendiendo los intereses de un país que ha invadido a otro país. Pero bueno, si tú pones ahí tu dinero y ese dinero en el mercado de la bolsa de valores te genera rentabilidad, entonces no tendrías ningún problema. Perdón. Entonces, ahí podemos ver nosotros que se puede ser otra forma en la cual podemos enfrentar el problema de la sobreproducción y de las crisis. Algunos incluso alegan que por ejemplo, el gasto militar, puede ser tan importante que incluso en términos históricos fue el que, por ejemplo, impulsó a Estados Unidos. Estados Unidos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, se involucró bastante en la producción de armamento, que algunos alegan que fue lo que después le dio el gran impulso, ¿no? Para desplazar a Inglaterra como la potencia mundial. Entonces, bueno, habría que analizarlo con más calma, más detenimiento, pero el negocio de la guerra es un negocio de millones de dólares. En fin, y por eso también los gastos militares, ¿no? Los presupuestos militares en el mundo son gigantescos. Ok, entonces, también hay otros factores que podríamos agregar a los que ya están planteados aquí, que también pueden ayudar a enfrentar la sobreproducción. Eh, Entre los factores que yo agregaría, que no recuerdo en dónde lo vi, pero no les voy a mentir, en algún lado lo vi, o sea, estoy seguro de eso, pero no recuerdo en dónde. Pero uno de esos factores puede ser el crédito. Es decir, tú podrías expandir el consumo de los trabajadores extendiéndoles crédito. ¿Ya? Entonces tú les puedes decir, ok, estamos produciendo casas, estamos con un boom inmobiliario y hay que vender las casas. Bueno, vendamos las casas a crédito a que se pueda. Y bueno, después veremos cómo le cobramos. Después, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, esto pasó en las hipotecas subprime en el caso de Estados Unidos. Se generaban estas hipotecas, o sea, se le vendía a la gente la casa a crédito, la gente adquiría con el banco una hipoteca. Y después, ¿qué sucedía cuando, por ejemplo, la gente no podía pagar la hipoteca? El banco se quedaba con la casa. Entonces, ¿qué sucede? Que en primer momento tú podías generar un impulso al consumo ya a través de estas hipotecas, pero obviamente eso te puede generar problemas a largo plazo, sobre todo si después quien adquiere el crédito no puede pagar, ¿ya? Que fue lo que pasó en Estados Unidos en el 2007. Entonces, mucha gente adquirió estos créditos subprime, o sea, eran créditos con primas por encima del promedio, o sea, con rentabilidad por encima del promedio, porque eran altamente riesgosos. Se le dio a gente que muchos no tenían recursos ni trabajo estable como para poder asegurar el pago, pero sin embargo, como saben, ¿no? En el mundo financiero, mientras más riesgo tengas ese instrumento al cual inviertes, más rentabilidad supuestamente te genera. Todo es especulación, ¿no? Entonces, esa especulación llevó a que mucha gente después incluso ponga en papeles derivados financieros, las hipotecas, las vendan por el mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces muchos bancos se quedaban con la hipoteca, pero después la hipoteca la ponían en un documento y ese documento lo vendían a otros lados. Bueno, cosas que tal vez ya discutiremos en próximas sesiones, que es esta cuestión de los derivados financieros. Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. Con el crédito tú podrías expandir la capacidad de consumo de los trabajadores, la demanda efectiva, en el corto plazo, pero tal vez a largo plazo te genera más contradicciones y posiblemente otras crisis.
como las crisis financieras, tema del cual vamos a discutir en próximas sesiones. Entonces, ok, entonces uno podría decir, bueno, tal vez esta idea de la sobreproducción puede tener sentido y tal vez sea una de las razones de la crisis. Sin embargo, no olvidemos que hemos visto otras formas en las cuales puede surgir la crisis, especialmente el ciclo, o sea, esta contradicción capitalistas-trabajadores que vimos en el modelo de Goodwin, que es una forma del modelo de presa-depredador. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se integra todo esto? Entonces Marx no lo hizo, ¿no? Marx no llegó a integrar estas piezas, pero Marx sí llegó a plantear una crítica al propio enfoque de sobreproducción. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando uno lee a Marx va a notar que incluso hay veces en las cuales te da ideas o intuiciones para un lado, luego te da intuiciones para otro lado, y es como que no te queda la certeza de, bueno, cuál mismo es el lado al cual quiere ir Marx. Y es normal, o sea, Marx, primero, no era alguien que no se podía equivocar, era alguien que también cometía errores, era alguien que también tenía contradicciones, y el tomo 2 y el tomo 3 de Capital ni siquiera los publicó en vida. Entonces solo tenemos intuiciones a ratos, ¿no? A ratos intuiciones bien desarrolladas, a ratos intuiciones no tan bien desarrolladas. Entonces no es de asustarse que encontremos cosas así, ¿no? Pero hay que sacarle el provecho. O sea, para mí, por ejemplo, y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Lo importante del marxismo me parece que es que saquemos provecho de este para hacer una mejor comprensión de la realidad y poder actuar de mejor forma sobre la realidad y transformarla. O sea, al final, nuestro interés no es decir que Marx tuvo o no la razón, ¿no? A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es usar el marxismo como herramienta para entender la realidad y después también para transformarla, ¿ya? Entonces, lo que les estoy dando son intuiciones para tratar de eso, justamente, hacer un mejor sentido de la realidad. Entonces, ya cierro paréntesis y volvamos. ¿Cuál es la crítica que plantea Marx sobre la sobreproducción? Entonces, en el tomo 3, Marx plantea lo siguiente, dice, es una perogrullada, una tontería, decir que las crisis surgen de la falta de consumo solvente o de consumidores capaces de pagar. El sistema capitalista no conoce ninguna clase de consumo que no sea solvente, si se exceptúan los pobres de misericordia y los granujas. Bueno, Marx. Y si se pretende dar a esta perogrullada una apariencia de razonamiento profundo, diciendo que la clase obrera percibe una parte demasiado pequeña de su propio producto, y que este mal puede remediarse concediéndole una parte mayor, es decir, haciendo que aumente el salario, ¿ya? O sea, básicamente aquí nos está diciendo, bueno, si queremos creer que de un mayor salario a los trabajadores resolvemos la crisis, cabe recordar que las crisis van precedidas siempre, precisamente, de un periodo de subida general de los salarios, en que la clase obrera obtiene realmente una mayor participación en la parte del producto anual destinada al consumo. ¿Qué significa esta última parte? Marx en esta última parte nos está recordando que de hecho, ¿sí? Antes de las crisis, o las crisis por eso dice van precedidas, de una etapa de expansión en donde los salarios crecen. Entonces resulta ser que hay una etapa de expansión en donde los salarios crecen, ¿ya? Y por tanto tal vez la tendencia a la sobreproducción sea menor, ¿ya? Eso nos debe llevar justamente a recordar el modelo de Goodwin, por ejemplo, y en general la tendencia a los ciclos que veíamos en la ley general de la acumulación capitalista. Hay ciclos en el capitalismo por las contradicciones de trabajadores y capitalistas. Estos ciclos hacen que surjan etapas. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la etapa de animación, en la etapa de expansión, los salarios crecían porque había un menor ejército laboral de reserva, recuerden esa tendencia, ¿no? Entonces, si los salarios están creciendo en esa etapa, no necesariamente, por tanto, va a haber un problema de sobreproducción en esa etapa, pero sí después en la crisis, porque en la crisis se caen los salarios. Entonces, posiblemente, y algunos argumentan, que tal vez el problema de la sobreproducción sea una consecuencia de la crisis más que una causa como tal. Pero bueno, puede ser causa y consecuencia a la vez. Recuerden que esto es dialéctico. ¿Qué significa dialéctica? Que no siempre hay una causa primera y un resultado último. Todo interactúa con todo. Entonces, tal vez los ciclos también interactúan con la sobreproducción con los ciclos y todo se vuelve un sistema súper complejo, ¿ya? Pero bueno, esta intuición que deja Marx, entonces, parece consistente con la idea de que incluso si no existen problemas de realización, esa es otra forma como se le puede llamar al problema de la sobreproducción, que existe un problema de realización. ¿Qué significa el problema de realización? Que cuando uno no vende la mercancía, no puede realizar el valor que está en la mercancía, no puede ejecutar el poder que supuestamente la mercancía le da o le otorga a su dueño. Recuerden que el dueño de la mercancía tiene un poder, que es el de adquirir las mercancías de otros, mercantilizar. Pero si no logra vender la mercancía, no logra realizar ese poder, ¿ya? Entonces eso se le llama a veces el problema de realización. Entonces,
resulta ser que incluso si ese problema no existe y todas las mercancías se vendieran, ¿sí? Incluso si todas las mercancías se vendieran, igualmente el capitalismo tiende a caer en crisis periódicas, ¿ya? Con etapas previas donde los salarios crecen, ¿sí? Entonces, incluso en pocas palabras, asumiendo que hubiera un equilibrio entre oferta y demanda de bienes, no deberíamos creer que por eso ya no va a haber crisis. ¿Ya? Entonces Marx como que está indicando que la razón principal de la crisis no es per se la sobreproducción, es la disputa entre trabajadores y capitalistas que Marx presenta en el tomo 1. ¿Ya? Por eso es que es importante tener esta visión global de la obra de Marx, porque si uno tiene estas visiones más bien parcializadas, puede creer que en alguna de estas piecitas, ¿sí?, está la gran explicación de la crisis. No, tal vez Marx nunca dio la gran explicación, lo que dio es intuiciones y retazos. Y no nos queda más a nosotros que coger los retazos y hacer un sentido del mundo. O sea, porque a la final es eso. O sea, tenemos varios retazos de Marx y con eso tratamos de entender el mundo. Entonces aquí pueden ver eso, ¿no? Que tal vez el vínculo sea el siguiente. En etapas de animación crecen los salarios, la sobreproducción puede ser menor. Y en etapas de crisis, los salarios se contraen cada vez más y eso puede llevar al problema de la sobreproducción. Y la sobreproducción puede agravar la crisis. ¿Ya? Entonces todo se vuelve un problema dialéctico. Llevemos esto al problema del coronavirus. Entonces tenemos la crisis del coronavirus, ¿verdad? En donde hemos visto que los negocios, muchos han quebrado incluso. Porque ¿qué ha pasado? Los negocios han dejado de vender. Ha caído la demanda de forma drástica, por muchas razones. Una es porque obviamente la gente se ha quedado sin recursos, porque el periodo de confinamiento llevó a que muchas empresas, muchos negocios no puedan vender y quiebren, ¿ya? Sobre todo pequeños y medianos. ¿Ya? Los grandes, muy difícil que quiebren. ¿Ya? Lo que han hecho es despedir gente, pero no necesariamente han quebrado. Entonces, ¿qué pasa? Que los negocios pequeños y medianos han quebrado porque se quedaron sin la demanda, ¿ya? Y luego, ¿qué ha sucedido? Que eso ha significado, por un lado, que, bueno, hubo menos gente con capacidad de comprar. Y estos negocios que producían no tenían a quién vender. Entonces, ¿qué pasaba? Lo primero que pasaba es que ustedes habrán visto que se reducía la capacidad instalada que se usaba. Entonces, se usaba menos capacidad. Si yo tenía instalada una serie de mesas para un restaurante, reduzco la capacidad a la mitad, a la cuarta parte, empiezo a vender a domicilio, lo cual también implica reducir la capacidad. Pero si ni así logro vender porque no hay demanda, simplemente el negocio quiebra. Y eso empeora la crisis, porque obviamente si quiebra el negocio, habrá más gente desempleada, más ejército laboral de reserva, y ese ejército laboral de reserva va a generar más presiones, a bajar los salarios, etcétera. Entonces es como un todo, un todo. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer ante esas situaciones? Y ahí venía justo esa propuesta de que podríamos incrementar el gasto del gobierno. El gobierno podría incrementar el gasto para tratar de reactivar la demanda. Ejemplo, una transferencia directa a la población. Dejar dinero en las manos de la población para que los trabajadores o los desempleados puedan adquirir ciertos medios de consumo y esa demanda reactive, ¿sí?, la oferta. O sea, tenemos una mayor demanda y con la mejor demanda la oferta se empieza a recuperar y como que tratamos de que la economía un poco se mejore, ¿ya? Algunos podrían decir que esa es la gran solución a la crisis y de hecho algunos lo han dicho, ¿ya? Que esa es la gran solución. O sea, demos a todos un recurso, un ingreso. Algunos hablan incluso ya de una renta básica, o sea, un ingreso para todos mínimo por el simple hecho de existir. Y de esa manera la demanda se va a recuperar y con una mayor demanda va a ser posible que las empresas se reactiven, la economía se reactive. Más o menos la historia, ¿ya? Esa es una historia bien keynesiana. Es una historia bien keynesiana en donde uno dice, ok, inyecto más demanda a la economía y tras de más dinero, más demanda efectiva. Y con eso espero que la producción responda, porque hay capacidad instalada sobrante, y de esa manera la economía podría reactivarse. Ya, entonces ese es un enfoque muy keynesiano, en el cual, una vez más, no voy a darme vueltas, yo también he apelado. O sea, pero no literal a todas las historias, sino solo a la primera parte, la de ayudar a la gente con transferencias directas. Ya. Ahora, aquí viene de un punto medular en donde las almas se dividen. Los más keynesianos van a decir eso, y algunos que se acercan a lo que se suele llamar el reformismo también. O sea, decir, bueno, si aplicamos esta reforma, mejoramos la distribución del ingreso, va a haber más demanda, la gente va a consumir más y va a estar mejor, y la economía se va a recuperar, ¿ya? En cambio, los que somos más cercanos al marxismo, ¿ya?, somos críticos de este enfoque, no tanto porque no se deba hacer, o sea, tocaría estar un poco loco o mal de la cabeza
aunque bueno, hay gente que sí lo está, para no querer que la gente tenga un ingreso mínimo para sobrevivir. O sea, peor en crisis, o sea, es crucial que la gente tenga cierto ingreso mínimo para que no se muera. O sea, porque si la economía no sirve, ni siquiera para evitar que la gente se muera, entonces, ¿para qué sirve? O sea, para eso mejor hay que estudiar otra cosa, y las finanzas y todo. Se supone que el primer objetivo debe ser que sobrevivamos como especie, porque si no podemos ni sobrevivir como especie, mejor ni estudiemos estas cosas. Entonces, el primer punto, que sí, algunos marxistas, de hecho, incluso podemos promover estas medidas, pero con la conciencia de que eso no va a resolver la crisis. ¿Ya? Y esa es la parte un poco oscura de todo esto. Dentro del marxismo, por más que redistribuyamos el ingreso, por más medidas parciales o reformas, para salvar las condiciones de la gente en extremo, ¿ya? Porque esa sería la idea, o sea, transferencias a la gente para que tenga que comer y no se muera de hambre, y no tenga que salir a las calles a buscar trabajo informal, que después le implica un contagio del coronavirus y después se muera infectada del virus. Aunque bueno, ya se habla de que existiría una medicación que podría enfrentar los casos más severos, ¿no?, de coronavirus. Ojalá, hoy es 17 de junio del 2020, ojalá de aquí a unos meses estemos celebrando que ya desde ahí se encontró una posible cura. Ojalá, no vaya a ser que más bien después digan que no ha sido tan así. Pero bueno, dejo esa expectativa para quien vea este video. Pero el punto al que voy es que esas medidas redistributivas del ingreso serían paliativos para que la población tenga algo, versus nada, tener algo. Pero eso de por sí no evitaría la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo nacería más bien de justamente esta contradicción que vemos en el modelo de Goodwin, en los ciclos, en la disputa trabajadores capitalistas. Y sería una crisis que solamente se terminaría, se acabaría cuando se acabe el capitalismo. ¿Ya? Ese es el punto clave. Para el marxismo, el capitalismo está condenado por sus contradicciones a todo el tiempo estar cayendo en crisis, crisis y crisis. Y siempre hay detonantes, ¿no? El coronavirus, antes fue la crisis financiera internacional, antes fue la crisis de las .com, bueno, de los .com, que vamos a hablar de eso más adelante. También fueron las crisis de la deuda en Latinoamérica y así. O sea, siempre estamos en crisis en el capitalismo. Mil razones concretas, mil detonantes, pero siempre estamos en crisis en el capitalismo. Y esas crisis, si bien pueden tener medidas que las vuelvan menos severas o resuelvan ciertos elementos, en general la crisis del capitalismo solo se resuelve, solo se termina esa suerte. Friedrich Nietzsche tiene un concepto bien chévere que se llama el eterno retorno, y es asumir básicamente como que la vida se repitiera en todos sus procesos una y otra vez y otra vez. Entonces, si uno supiera que la vida se repite siempre igual, ¿cómo actuaría? Y a eso se refiere Nietzsche, un eterno retorno. Entonces, digamos que las crisis del capitalismo son como ese eterno retorno, la crisis una y otra vez. Entonces, para el marxismo, esas crisis siempre van a volver de una u otra forma, y solo superado el capitalismo se superaría la crisis. ¿Ya? Y este es el punto, uno de los puntos medulares del por qué, incluso, por ejemplo, yo adhiero al marxismo. Porque cuando uno toma este marco teórico, ve la realidad, ve que todo el mundo todo el tiempo está cayendo en crisis. Y lo más triste, ¿cómo sale el capitalismo de sus crisis? Explotando más, liberalizando la fuerza de trabajo, flexibilizando el trabajo, explotando más a la naturaleza. O sea, básicamente extrayéndole más valor a la fuerza de trabajo, o sea, un mayor sacrificio a los trabajadores, como por ejemplo la liberalización, las reformas laborales, etcétera. O sea, las caídas de salarios, es decir, todo lo que podemos nosotros imaginarnos de ese ajuste. Al punto que voy es entonces que en el marxismo al menos te da cierta forma de entender cómo es que las crisis se salen rompiendo cabezas y aplastando cabezas y explotando, ¿sí? Y esa explotación puede volverse severa, por ejemplo, volver a las guerras, que usar la propia guerra como mecanismo para recuperar la acumulación, cosas de ese estilo, ¿no? En fin, pues aquí hay todo un debate. A la final toca ver cada caso, analizar, ver datos, para ver si en efecto las crisis son una condena del capitalismo o si tal vez las crisis se resuelven con medidas reformistas. Pero de momento, no. Y entonces uno dirá, entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo planteo varias medidas? Por la urgencia de salvar vidas, pero por la urgencia de que la gente tenga un poco más, pero siempre comprendiendo que eso no va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo solo va a cambiar cuando cambiemos, por ejemplo, la estructura de propiedad de los medios de producción,
¿Quién es el dueño de las maquinarias? ¿Quién es el dueño de las herramientas? ¿Cómo se distribuyen los medios de producción cuando cambiemos la propiedad? ¿Cómo generar propiedad comunitaria? ¿Cómo generamos nuevas formas de intercambio que no dependan de los precios, ni del dinero, ni del mercado convencional que conocemos, etcétera, etcétera? Pero bueno, ese es otro tema que lo podemos mantener en otras discusiones, si gusta. Para ir cerrando el tema de la sobreproducción, unos ejemplos. Un ejemplo en particular, que me parece que tal vez no es perfecto, pero ilustra más o menos el argumento. Y creo que es la producción de alimentos. En el mundo, según este mapa del hambre de 2019, ¿sí? Presentado por el Programa Mundial de Alimentos, 821 millones de personas, ¿sí? O sea, más de una de cada 9 de las personas que habitan este planeta no tienen suficiente para comer. Y ojo, 2019, antes del coronavirus. ¿Qué será cuando tengamos al coronavirus presente y el coronavirus, ya sabemos, ha golpeado los ingresos de la gente, ha destruido empleos? Quizá las cifras se incrementen, ¿no? Tocará ver cuando ya tengamos datos confiables. Pero bueno, es un mundo que enfrenta hambre y buena parte de la población que enfrenta hambre. Podemos ver que está sobre todo en África, está en el sudeste asiático, está algo en Medio Oriente y también en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que es un mundo que entrando al 2020 tiene hambre, tiene gente por millones que se muere de hambre. Muchos discutirán, pero no, pero es que antes había más, el capitalismo sacó del hambre a un montón de gente, que no sé qué. Bueno, algunas tendencias muestran que desde el 2014, 2015, el hambre ha estado volviendo, ha estado otra vez creciendo, pero bueno, no quiero entrar en esa discusión particular. Ya. Lo que quiero entrar es en otra discusión. Hay hambre en el mundo, por un lado. Recuerdo, de hecho, en el 2019 nada más han existido muy graves crisis de alimentos. ¿Ya? Y una de las crisis de alimentos más jodidas es la de Yemen. Yemen que está sufriendo, entre comillas, una guerra civil. ¿Sí? Porque en realidad no están guerras civiles, que bombardean el país desde otro país. Ahí tenemos un conflicto con Arabia Saudita y un montón de cosas, pero bueno, el punto es que en Yemen, por ejemplo, se vive una crisis alimentaria. También tenemos una crisis alimentaria en la República Democrática del Congo. Ahí pueden ver, por ejemplo, qué población, qué porcentaje de la población analizada está en crisis por tema de alimentos y aquí tienen el número. Entonces, por ejemplo, en Yemen, 53% de la población sufre problemas de alimentación y viven en crisis por problemas de alimentos, que son casi 16 millones de habitantes. Ya, de esa población, 16 millones están sufriendo problemas de alimentos en el 2019. Estamos hablando del año anterior. Entonces, la pregunta ¿es un mundo que no produce alimentos suficientes como para que tantos millones de personas sigan viviendo hambre? Ojo, es la misma población que vive hambre, mientras el mundo tiene para desarrollar cada vez mejores tecnologías. Recuerden que incluso hace unas semanas Estados Unidos mandó al SpaceX esta nave al espacio, gastándose millones de dólares. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué sucede en el mundo? O sea, ¿no hay los alimentos como para que esta gente sobreviva? Y la respuesta es que sí, sí hay los alimentos, ¿ya? Aquí hay un estudio que les dejo el hiperlink por si gustan revisarlo con más calma. Esta revista Elementa presentó un estudio, creo que es del 2018 o 2020. No recuerdo exactamente, aquí no está la fecha, no tengo a mano la fecha, pero bueno, aquí está el link del estudio. Pero bueno, lo que me interesa de este estudio es un estudio relativamente reciente. Si no me equivoco, debe ser 2018 o más adelante. Pero lo que me interesa de este estudio. En este estudio se analiza más o menos cómo está la producción de alimentos versus las necesidades de alimentos, incluso según análisis en términos de nutrientes y más bien interesante. Pero lo medular, este estudio llega a determinar que hay alimentos hoy para dar de comer tanto a la población de hoy, pero si se reorganizara la producción de alimentos y sobre todo cambiaran ciertas condiciones socioeconómicas y ciertos hábitos alimenticios, se podría, con la capacidad que hoy tiene el mundo, incluso de alimentar población, la población proyectada en 2050, de 9,7 mil millones de habitantes. Ahorita tenemos más o menos 7,5, 7,6 mil millones de habitantes. Entonces, hay varios argumentos de que la población, perdón, que el mundo ya hoy podría alimentar a todos. Entonces, el problema no es de falta de alimentos.
El problema es de capacidad adquisitiva de esos alimentos, más toda una serie de crisis adicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, Yemen vive una guerra, entonces la guerra obviamente genera también problemas alimenticios. Había ya en su momento había problemas en Siria, déjenme ver si todavía estaba registrándose Siria. Entonces, lo sé, aquí pueden ver, por ejemplo, que Siria todavía se encuentra entre esos otros países que sufren problemas de alimentos y demás. Pero entonces ahí tenemos una idea aproximada, no es perfecta, pero aproximada de la sobreproducción. El mundo crea los alimentos, los produce, pero no llegan a la gente, no porque los alimentos falten, sino porque la gente no los puede acceder. No llega a accederlos porque no tiene los recursos o las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales, etcétera, que le permitan acceder a los alimentos. Entonces, esa es básicamente la idea de la sobreproducción. Y para colmo, aparte de que tenemos alimentos que no se distribuyen por problemas de falta de compra, de capacidad de compra, tenemos desperdicios. Aquí ustedes pueden ver los alimentos perdidos o desperdiciados en el mundo. Creo que este es dato de 2019. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se pierde el 30% de la producción de cereales en el mundo, el 45% de la producción de frutas, el 20% de la producción de semillas. También tenemos para tubérculos con el 5%, cómo se pierden, básicamente son porcentajes que aquí tienen, por ejemplo, para el caso de alimentos como por ejemplo leches, pescado, carnes. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos viendo que son porcentajes que por lo menos son 20%, ¿no? 20, 30, algunos hasta 45%. O sea, el mundo no solo que produce alimentos, pero no los distribuye bien, sino que aparte se desperdician alimentos, se eliminan, se botan alimentos. Imaginen cómo fuera si en la crisis actual del coronavirus se pudiera replantear la forma como se distribuyen los alimentos para dar de comer a mucha gente que ahorita necesita. No hay que irse muy lejos, en la ciudad de Quito mismo. Ha habido gente que ha salido a las calles desesperada cuando han llegado estos servicios municipales o del gobierno a entregar canastas de alimentos o kits alimenticios. Ya, que digo, dicho sea de paso, unos cuantos fueron con sobreprecio, ¿no? Que esto quede grabado para la posteridad, porque ponían la comida sin gluten, entonces ponían sobreprecios. Bueno, el punto. Entonces, ¿qué sucede? Si se pudiera replantear la forma de producir y distribuir, quizá esa gente no sufriría de hambre, ¿ya? Aunque bueno, tocaría ver cómo la crisis del coronavirus también golpea la producción agrícola, ¿ya? Que ese es un tema complejo, ¿no? O sea, si es que el virus llegara a golpear a nuestros productores agrícolas, que son los que han sostenido a la gente en estos tiempos, nos han sostenido, ¿qué sería del mundo, no? Pero bueno, esa es entonces, a breves rasgos, la idea de la sobreproducción, ¿ya? Os repito, hay mucho todavía por leer, por aprender, por mejorar de este análisis que les he presentado, pero esa es más o menos la idea. Y no la vean como la gran causa de la crisis, sino como una más. Entonces, como ven, el capitalismo es bien complejo, ¿no? Y esa complejidad siempre debe ponernos a dudar cuando alguien nos habla de la gran causa de la crisis, la única, puesto que vemos que hay varias. O sea, la crisis tal vez más importante me parece es la de los ciclos, me parece. Pero tal vez no es esa, tal vez depende de la época, tal vez sea la sobreproducción, tal vez sea la desproporción de sectores, o también puede ser la que vamos a ver en este momento, la caída de la tasa de ganancia. Ese es un tema que se volvió histórico en el marxismo. Y era esta idea de que, bueno, la tasa de ganancia tiende a caer y eso puede llevar al colapso del capitalismo. Y muchos malentendedores de Marx, me parece, han creído que esta es la causa única de todas las crisis. O sea, la caída de la tasa de ganancia es la que provoca la crisis, ¿ya? Pese a que Marx, en el tomo 1 del Capital, que es el que publica, no llega a darle tanto protagonismo a la tasa de ganancia. Y sí la menciona, o sea, menciona la tasa de ganancia, menciona sus elementos, pero no le da el protagonismo que le da en el tomo 3. Tomo 3 que no lo publica él en vida, lo deja a medias, Engels lo completa. Entonces, es discutible, es discutible. Pero bueno, hablemos un poco entonces de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Y para ello definamos la tasa de ganancia. Entonces, la tasa de ganancia G minúscula la vamos a definir como una ratio que divide el total de ganancias para el total de dinero que representa todo el capital, ¿ya? Entonces, ojo, todo está medido en dinero, ¿ya? Y este dinero total que representa todo el capital, vamos a decir que se divide en el dinero que representa el capital constante, o sea, lo que se gasta en medios de producción, ¿ya? Y el dinero que representa el capital variable, que es la compra de fuerza de trabajo.
Por si acaso, C es todo el medio, perdón, C representa todos los medios de producción que están instalados, ¿ya? Entonces, y que son utilizados. Entonces, pensemos que aquí están tanto las máquinas como las materias primas, todo lo que se utiliza, ¿ya? Y B es el gasto en fuerza de trabajo. Entonces, y repito, ojo, esta tasa de ganancia está medida en dinero. ¿Por qué es importante este detalle? Porque si se entiende que a los capitalistas lo que les interesa es el dinero que obtienen al final de la producción, entonces la tasa de ganancia debe medirse en dinero. Precios constantes, precios no constantes, precios corrientes, lo que sea, ya, eso es otro tema, pero es dinero. ¿Ya? Son sumas de dinero. Ahora, esta tasa de ganancia también se puede expresar de otra forma, como la que ustedes pueden ver aquí. De hecho, voy a ponerle números a estas ecuaciones. Entonces, la primera va a ser la ecuación 1 y la segunda es la ecuación 2. Entonces, eh, podemos decir ya que la tasa de ganancia también se puede reflejar como indica la ecuación 2, donde tenemos este elemento omega, que es G sobre B. Entonces, omega vamos a decir que es una ratio ganancias-salarios. Y esta va a servirnos para mostrar la pugna distributiva entre capitalistas y trabajadores. Incluso podríamos decir que es una aproximación, no perfecta, sino una aproximación nada más, de la explotación laboral. ¿Ya? Algunos se aventuran a llamarle, incluso Marx le llama esto, la tasa de plusvalor, la tasa de explotación, pero yo prefiero llamarle la ratio ganancia-salarios, recordando que esto está medido en dinero. ¿Ya? Y al estar medido en dinero está afectado por los precios. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo hablar de valor que de dinero. ¿Ya? Entonces, quienes tal vez han podido ver este tema de la polémica entre precios y valor, o valor y precios, saben que son conceptos diferentes. Y por tanto, yo también respeto eso y creo yo que si hemos medido en dinero, lo justo es ver a todos los elementos en dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo no les llamo esto ni tasa de plusvalor ni tasa de explotación, pero soy plenamente consciente que es el nombre que se suele usar. Pero seamos prácticos. O sea, si esto es dinero, entonces omega también está medio en dinero y es una ratio ganancias-salarios. ¿Ya? En cambio, la variable COC, que pueden ver aquí, es la ratio C sobre B, que se le conoce a veces como la composición orgánica del capital. Y si ven, es una ratio entre el dinero que representa los medios de producción y el dinero que representa la fuerza de trabajo. Y digamos que es una forma imperfecta, ¿ya?, de tratar de medir la mecanización de la producción. ¿Por qué es imperfecta? Porque de nuevo, aquí están los precios. Entonces, ¿qué sucede? C es el dinero que gasto en máquinas, por ejemplo. Pero a la vez, ese dinero no solamente está dado por la cantidad de máquinas que compro, sino también por el precio de las máquinas. Y B es la fuerza de trabajo, ¿ya?, en la que se gasta dinero. Pero lo mismo, es cantidad de fuerza de trabajo y es la tasa de salario, o sea, el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, de todas maneras, se sobrevé lo que me dices por cada unidad salarial, cuánto he pagado en máquinas, en medios de producción. ¿Sí? Entonces, por eso es que se toma como una aproximación más o menos, ¿no?, de la mecanización. Pero repito, bien imperfecta. ¿Quién realmente cree que la composición orgánica del capital, tal como está, ya refleja la mecanización? Podría caer en un conflicto. Y es un conflicto bien parecido al que los neoclásicos, la economía convencional neoclásica, cae cuando habla del capital. Y es en qué unidades se mide. ¿Ya? Si uno se olvida que esto está afectado por los precios y dice, no, esto es máquinas sobre gente, viene el problema de que, bueno, yo sé cómo más o menos podría medir a los trabajadores por horas de trabajo, por ejemplo. Pero ¿y las máquinas cómo se miden? O sea, ¿cómo mido yo un agregado de máquinas, equipos y demás sin usar precios? No se puede. Esa fue justamente una de las grandes polémicas en la llamada controversia de los Cambridge, ¿ya?, entre el Cambridge de Inglaterra y el Cambridge de Massachusetts de Estados Unidos, que no se puede medir el capital, visto en el concepto convencional neoclásico, o sea, con una magnitud agregada independiente de precios y distribución. Entonces lo mismo pasa acá. El C tiene medios de producción y los medios de producción son diversos, o sea, tenemos máquinas, tenemos equipos, tenemos materias primas, tenemos un agregado de cosas. La única forma de juntar ese agregado es con precios, no hay más. ¿Sí? Al menos eso nos enseñó la controversia de los Cambridge y sobre todo la obra de Piero Sraffa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, y quien no conozca la controversia de los Cambridge, invito una vez más a revisarla, una controversia bien interesante. Para mí debería ser parte obligatoria del estudio del pregrado de los estudiantes de economía y de finanzas para que ellos sepan que el concepto de capital es un concepto bien problemático. ¿Ya? Incluso para ver si es que vale la pena o no estudiar estas carreras, ¿no? O sea, vale conocer esa controversia.
Pero bueno, probablemente hagamos una sesión sobre eso. Al punto al que voy es entonces que la composición orgánica del capital siempre va a estar afectada por los precios. Siempre. Porque tiene un agregado de máquinas, herramientas, equipos, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces, lo que sí sabemos, y es obvio por la ecuación 2, es que si se aumenta la composición orgánica del capital, por la razón que sea, ceteris paribus, o sea, asumiendo todo lo demás constante, y en ese caso lo único que hay que asumir constante es omega, necesariamente va a reducirse la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, aquí no hay a dónde ir, no hay mucho más a dónde ir. Crece la composición orgánica del capital, cae la tasa de ganancia. ¿Por qué crecería la composición orgánica del capital? Esa es la parte clave. Crecería porque el capitalismo tiende a acumular y sobre todo tiende a mecanizarse con el tiempo. O sea, tiende a gastar supuestamente más dinero en medios de producción, menos dinero en fuerza de trabajo. Entonces, por esta supuesta tendencia del capitalismo a invertir más en medios de producción por la competencia entre capitalistas, resulta ser que la composición orgánica del capital va a estar todo el tiempo crece, crece y crece, y eso hace que la tasa de ganancia tienda a caer. Claro que esa caída después se puede contrarrestar, pero bueno, entonces, ese es el argumento, más o menos, que sostiene la idea de la caída de la tasa de ganancia. Entonces, ahora vamos a discutir un poco el, bueno, ¿por qué se incrementaría la composición orgánica del capital? ¿Sí? Y como les decía, que una posible razón de ese crecimiento es que la propia competencia entre capitalistas presiona una mayor tecnificación y eso se refleja en una mayor composición orgánica. ¿Ya? Para más o menos ilustrar esta situación, vamos a tomar un ejemplo numérico planteado por el japonés Koshimura y que es citado por Guillem Roma. ¿Ya? Y obviamente, de nuevo, yo hago ligeras variantes para efectos de exposición en este curso. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Tomemos tres capitalistas que pertenecen a un mismo sector, pero cada uno es independiente, ¿ya? Cada uno tiene su empresa capitalista, pero son del mismo sector y por tanto vamos a asumir que producen todos la misma mercancía, ¿ya? Pero cada uno con condiciones distintas. Lo que sí es cierto es que cada uno va a invertir 100 unidades monetarias, ¿ya? Y como resultado tenemos un grupo inicial de condiciones hipotéticas de producción, sin competencia, ¿ya? Que están en este cuadro. Entonces, en este cuadro ustedes ven que cada capitalista de cada empresa, ¿ya? Todos han gastado 100 en medios de producción y fuerza de trabajo, o sea, en máquinas y en gente, ya por simplificar. Todos gastan 100, pero cada uno gasta 100 de diferente manera y por tanto tiene una distinta composición orgánica del capital. Recuerden que la composición orgánica del capital estamos viéndola como C sobre B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que estamos viendo es que cada capitalista gastó 100, pero con diferentes condiciones de producción, ¿ya? Tal vez el capitalista 1 está más tecnificado, el capitalista 3 está menos tecnificado. Este es un caso interesante. Podríamos asumir más o menos que la composición orgánica del capital refleja tecnificación en la medida en que es la misma mercancía la que se produce, ¿ya? Y sobre todo que los precios son independientes unos de otros. Tal vez se podría decir que, bueno, esto es más cercano a la mecanización porque estamos en un mismo sector. Ya, puede ser. El caso es que, bueno, con estas condiciones de producción, al final, digamos que la producción que obtienen es esta, ¿no? El capitalista uno asumimos que está más tecnificado, produce más unidades, 6. El otro tiene una una tecnificación intermedia, produce 5. Y el tercer capitalista, o la tercera empresa capitalista, perdón, está menos tecnificada y produce solo 4 unidades. En total, todas las empresas producen 15 unidades y el total de dinero que representa estas 15 unidades es 450 unidades monetarias. ¿Ya? Estas 450 va a depender de cuánto dinero está circulando en la economía, la productividad de la fuerza de trabajo, etcétera. Cosas que no vamos a entrar en detalle. Lo único que voy a decir es que este total refleja las condiciones iniciales de producción. ¿Sí? Entonces se han gastado 300, ¿ya? En capital constante y capital variable. Luego, explotando la fuerza de trabajo, se obtiene una ganancia de 150, ¿ya? Y al final obtenemos 450 de toda la producción. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos nosotros a asumir que como no existe competencia entre estos capitalistas, ¿ya? Cada capitalista puede poner un precio distinto, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que ustedes pueden ver aquí. Cada capitalista pone un precio distinto. Precio distinto que más o menos va a depender, ¿ya? De, sobre todo, el hecho de que si los capitalistas de la empresa 1 contratan menos gente, esa menos gente va a producir menos ganancia, porque la ganancia estamos asumiendo que viene de la explotación a los trabajadores. Y como pueden ver, aquí estamos asumiendo que en todos los casos la ratio ganancia-salario es la misma, 1. Es decir, por cada dólar de salarios, los capitalistas logran extraer $1 de ganancia.
Entonces estamos asumiendo que en todos los casos hay condiciones similares de explotación y por tanto todos generan misma magnitud de capital variable y ganancia. ¿Ya? 40-40, 50-50, 60-60. Esas son las condiciones iniciales de producción. ¿Ya? Y los precios vendrían, bueno, de dividir estas unidades para total, ya. Entonces, ¿qué supuestos vemos en esta situación inicial hipotética? Vemos que a mayor composición orgánica de capital, asumimos una mayor productividad laboral que permite producir más unidades de mercancía al que tiene mayor composición orgánica, ¿ya? Y bueno, este cuadro tendría vigencia si es que no existiera competencia intracapitalista, o sea, si no hubiera competencia entre capitalistas del mismo sector, ¿ya? Piensen que son capitalistas que producen todos la misma mercancía, digamos, el mismo par de zapatos, pero en diferentes mercados. Entonces, como no se topan uno con otro, ¿no? O sea, digamos que cada uno vende en diferentes barrios, ni se conocen. Entonces, cada uno puede poner el precio que crea conveniente, ¿no? Obviamente en función de sus condiciones de producción. Ok, algo más que podemos notar aquí es la tasa de ganancia. La empresa capitalista 1 tiene la composición orgánica de capital más alta y la tasa de ganancia más baja, que esto refleja justo lo que decíamos antes, o sea, mayor composición orgánica de capital, asumiendo que la omega es constante, en este caso todos tienen la misma omega 1, ¿ya? Entonces, si la composición orgánica de capital de la empresa 1 es más alta, la tasa de ganancia es más baja. En cambio, la empresa 3, que tiene la composición orgánica de capital más baja, tiene la tasa de ganancia más alta, ¿ya? Entonces, esa es la idea inicial. El capitalista 1 necesita más capital para explotar a sus trabajadores y por tanto es menos rentable. El capitalista 3 necesita menos capital para explotar a sus trabajadores, es más rentable. ¿Sí? Esa es la idea inicial. Ahora, ¿qué sucede si después de que vemos estas condiciones de producción, abrimos la competencia y dejamos que ahora entre estos capitalistas exista competencia intracapitalista? ¿Ya? Lo que eso va a provocar es que, esto de aquí está dado en las condiciones de producción, ¿no? Ahora, en la circulación, ¿sí? Recuerden, ¿no? La producción nos dice cómo se van creando los objetos. En cambio, en la circulación, lo que nosotros vamos a ver es cómo se mueve, ¿sí? Sobre todo el dinero y cómo se mueven las unidades, las mercancías, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da competencia entre intracapitalista, permitimos que los capitalistas compitan, eso va a provocar que los precios se igualen. Entonces, todos los capitalistas ahora ya no pueden vender a cualquier precio. Van a vender a un precio que tendrá que corresponder con el precio de mercado. Entonces, si las condiciones de producción no han cambiado, siguen siendo 15 unidades en total, sigue siendo 450 de dinero y sigue siendo este total de gastos, ¿ya? Y de ganancias. Entonces, lo único que vamos a ver es que este precio de aquí, el de 30, va a surgir como el precio de dividir 450 para 15. 450 que es el total de dinero de la producción, para 15 que es el total de unidades producidas, ¿ya? Que son las mismas magnitudes que estaban aquí pero en el cuadro inicial, pero en el cuadro inicial no había, ojo, no había competencia. Es más, por ser un poco más finos, podríamos decir que el precio de venta que tenemos cuando no hay competencia se acerca al precio directo. ¿Cuál era el precio directo? El precio directo se suele llamar al precio directamente proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario, o sea, el precio que más o menos refleja cuál sería el pago que se haría a las empresas si se toma en cuenta la fuerza de trabajo que se empleó en la producción, ¿ya? Eh, este es un concepto que implementa Edward Shake justamente para discutir la diferencia entre precio y valor. En cambio, aquí tenemos precios de mercado, que son los precios que ya rigen cuando tenemos el intercambio en la competencia capitalista. Entonces, ¿qué sucede? Como ahora los capitalistas deben todos vender al mismo precio, ¿ya? Y no han cambiado las condiciones de producción, entonces, ¿qué es lo que provoca la circulación? La circulación provoca que a los capitalistas que produjeron más unidades, ¿sí? Se les pague más, ¿sí? En cambio, los capitalistas que producen menos unidades se les pague menos. Nótese que antes el tema de las unidades no jugaba mucho, ¿no? Porque los precios estaban dependiendo más de cuáles eran las condiciones de producción. En cambio, ahora, como estamos en la circulación, las unidades son cruciales para definir el ingreso de los capitalistas y a la vez las ganancias. Entonces, ¿qué significa? Estamos viendo que las ganancias de los capitalistas se redistribuyen. El capitalista de la empresa 1 recibe un adicional de 40 en las ganancias, ¿sí? Entonces antes tenía 40 de ganancias, ahora tiene 40 que surgía de explotarle a los trabajadores, ¿no? 40-40. En cambio ahora tiene 80, o sea, un más 40. ¿De dónde surgieron estos más 40?
surgieron del otro capitalista, el capitalista 3, que en cambio es menos eficiente en la producción, ¿sí? Produce solo 4 unidades, y por tanto pierde 40 unidades monetarias que se transfieren al capitalista 1. Y eso es lo que permite la igualación de precios. Entonces, obviamente, la ratio ganancias-salarios cambia, pero ya no cambia por condiciones de producción, cambia por la circulación, o sea, cambia porque ahora en el mercado todos están vendiendo al mismo precio. Entonces, la circulación ha determinado que cambien la rentabilidad de cada empresa. La empresa 1 que produce varias unidades logra obtener lo que se conoce como plusvalor extraordinario, que es un plusvalor adicional que nace porque una empresa logra más productividad laboral que el resto, logra crear más unidades. Entonces, como logra producir más unidades, logra absorber el plusvalor creado en otras empresas, ¿sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Esto tiene un efecto interesante. Ahora, pese a que la composición orgánica del capital no ha cambiado, ojo, las condiciones de producción no han cambiado, sin embargo, resulta ser que ahora la empresa con mayor composición orgánica del capital, gracias a que logra más unidades producidas y las vende al mismo precio en el mercado que el resto de empresas, ahora tiene una tasa de ganancia más alta. Ya no por la explotación a los trabajadores. Esta tasa de ganancia más elevada es gracias a que está extrayendo valor extraordinariamente de otras empresas capitalistas. Entonces, esta empresa de aquí, la 1, va a tener una tasa de ganancia más alta, mientras que la empresa 3, que es la perjudicada porque es menos eficiente, logra una menor tasa de ganancia, ¿ya? Tal vez algunos de los que están viendo este video recordarán y que han podido discutir estos temas en Economía Política 1 conmigo, recordarán que ya hemos hecho ejemplos de este estilo, donde los más eficientes logran absorber recursos de los menos eficientes en la producción. De hecho, este ejemplo se podría aplicar incluso a las relaciones internacionales, unos capitalistas extrayendo el valor de otros. Pero bueno, ese tema lo dejamos pendiente. Lo que me interesa entonces, ¿qué es? Que en agregado nada ha cambiado. Nada ha cambiado, si se puede fijar. Incluso la tasa de ganancia promedio sigue siendo la misma. Pero ahora, la mayor tecnificación le ha dado una tasa de ganancia mucho más elevada a la empresa 1. Ahora, si estamos en competencia, se da esta primera situación, o esta segunda situación, perdón. ¿Qué van a querer los capitalistas de las empresas 2 y 3? Los capitalistas de las empresas 2 y 3, viendo el resultado de la empresa 1, de que una mayor tecnificación le permitió una mayor tasa de ganancia en la circulación, no en la producción. Entonces ellos también van a querer buscar esa tasa de ganancia. Y el propio capitalista 1, viendo que la tecnificación le ha permitido obtener más tasa de ganancia, va a querer tecnificarse más. Entonces, ¿qué sucede? Que la competencia capitalista por mayores ganancias va a provocar que todos quieran tecnificarse más y eso va a elevar la composición orgánica del capital en términos generales, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí pueden ver un ejemplo en donde todos incrementan la composición orgánica del capital y el resto de cosas no cambian, ya ceteris paribus. Sin embargo, no hay cómo mantener tantos ceteris paribus, porque ¿qué pasa? Resulta ser que los capitalistas insertaron 30 unidades monetarias adicionales en capital constante. No cambió el capital variable. Lo que sí cambió es el total, ¿no? Eran 450, ahora tenemos 480. Las unidades producidas, digamos que ahora cambian, ¿ya? Como estamos más tecnificados, todos aumentaron su composición orgánica de capital. Digamos que ahora las unidades producidas subieron. Ahora son 7, 6 y 5. Una unidad más por cada uno. Ya, de hecho, eso sería de indicar aquí. Uno en todos. Entonces, ¿qué pasa? Se tecnificaron más todos, entonces asumimos que aumentan las unidades de producción, las unidades producidas, perdón, de todos, ¿ya? Aumentan en 3 unidades, más 3. ¿Qué es lo que sucede? Como todos han incrementado la composición orgánica del capital, ¿ya? Y la cantidad de dinero que hay en la economía no ha cambiado, porque tampoco ha cambiado las condiciones de producción, siguen siendo la misma cantidad de trabajadores. Entonces lo que vemos es que la composición orgánica del capital termina empujando a una caída general de la tasa de ganancia. Entonces todos los capitalistas que estaban impulsados por la competencia a tecnificarse más, terminan empujando a la baja tanto la tasa promedio global como las tasas de promedio individuales, aunque el capitalista de la empresa 1 sigue siendo el que tiene la tasa de ganancia más alta, porque es el más eficiente en producción, el más productivo. ¿Esto qué va a provocar? Que en un siguiente periodo nuevamente los capitalistas quieran gastar más en medios de producción, eso aumentará todavía más la composición orgánica y la tasa de ganancia promedio y las individuales volverá a caer. Y así. Entonces, en definitiva, la competencia capitalista por tecnificarse, ser más productivo y aprovechar y tener más ganancia, hace que exista una tendencia a la caída de esa tasa de ganancia, ya por aumento de la composición orgánica del capital. Entonces uno puede decir que esta tendencia es bien interesante, ¿no? De hecho, uno podría plantearse, y bueno, un modelo más completo,
en donde vería que si, bueno, este efecto es real, al final la tasa de ganancia sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, pese a que el capitalismo es cada vez más productivo, produce más unidades. Y a la final eso podría llevar al colapso del capitalismo, porque podrías tener una tasa de ganancia muy bajita para, o sea, es como que tienes que acumular un montón para una tasa de ganancia muy bajita. Y a la final eso puede hacer que te desaceleres, crezcas cada vez menos, porque tienes menos ganancia en proporción que puedas reinvertir. Entonces, para muchos, esta sería una de las razones claves para explicar la tendencia del capitalismo a la crisis. ¿Sí? Entonces, vemos que la tendencia a la caída de tasa de ganancia muestra una forma como el capitalismo, a causa de sus propias contradicciones, es empujado hacia la crisis, ¿no? Por una menor rentabilidad otorgada a un capital cada vez más grande. O sea, un capital cada vez más grande, ¿sí? Va generando una tasa de ganancia cada vez más pequeña. Es una paradoja. Sin embargo, hay que ser cautos en esta interpretación, ¿sí? Puesto que hemos puesto una serie de supuestos bastante restrictivos para explicar esto, ¿ya? En particular, hemos asumido que la omega, o sea, la relación ganancia-salario, no cambia de forma importante en la producción, solo en la circulación. Sin embargo, la historia es más complicada, sobre todo recordemos los ciclos. O sea, los ciclos, ¿cómo influyen en la tasa de ganancia? ¿Y cómo influirán en la composición orgánica? ¿Y cómo influirán en los salarios y en los precios? ¿Sí? Y Marx, de hecho, era consciente de eso. O sea, Marx entendía que pese a que hay una tendencia a que la tasa de ganancia caiga por la competencia capitalista, también hay lo que es llamado causas contrarrestantes. Y son causas que, según Marx, evitan la caída de la tasa de ganancia o incluso la hacen subir. ¿Ya? Y estas causas contrarrestantes a veces parecen ser la verdadera forma como el capitalismo funciona, o digamos que es una mezcla de todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles causas contrarrestantes menciona Marx? Una, abaratamiento de los medios de producción. Súper fácil. Si las máquinas se vuelven más baratas, porque el propio capitalismo al tecnificarse, o sea, imaginemos, el capitalismo se tecnifica, produce cada vez más cosas con menos esfuerzo, entonces los precios deberían caer. Y eso pasa, de hecho, sabemos que hay mercancías cada vez más fáciles de producir y que requieren menos precios, menos esfuerzo, más baratas. Entonces eso podría bajarse en vez de subirlo. Y eso hace que la tasa de ganancia, en vez de caer, pueda aumentar porque se disminuye la composición orgánica del capital. Entonces la tasa de ganancia podría más bien crecer, máquinas más baratas. Otra causa contrarrestante, puede aumentarse la explotación a la fuerza de trabajo, con más jornada laboral o con mayor intensidad. ¿Ya? Entonces, si se aumenta la explotación a la fuerza de trabajo, ¿qué sucede? Más ganancias y por tanto la tasa de ganancias se recupera porque aumenta omega. ¿Sí? Aumenta omega. O incluso puede caer la composición, o incluso habría efectos en la composición orgánica, pero no nos interesa eso. Omega podría crecer porque hay más explotación, ¿verdad? Y eso también es viable dentro del capitalismo, ¿no? De hecho, no es tan raro que aumente la explotación laboral, aunque algunos dicen que esto tiene sus límites. La otra causa contrarrestante puede ser la reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. O sea, que se le pague a la gente por debajo incluso de lo que necesita para reponer su fuerza de trabajo, sea subsistencia individual, familia, capacitación o condiciones histórico-morales. Entonces eso puede también hacer que la tasa de ganancia se recupere, ¿ya? Y peor aún en el capitalismo periférico y dependiente, ¿no? O sea, recordemos que ahí es más común la sobreexplotación. Típico ejemplo de sobreexplotados, los subempleados. Otra causa contrarrestante, el ejército laboral de reserva. Recordemos, ¿no? Que el ejército laboral de reserva, a través de las funciones de reserva y explotación, puede hacer que los salarios caigan y aumente la intensidad del trabajo. Y eso hace que la tasa de ganancia se recupere, sobre todo en la crisis, ¿ya? Entonces recuerden esto, el ciclo. El ciclo decía que, ok, tenemos un ejército de reserva que, si crece lo suficiente, hace que los trabajadores pierdan poder de negociación y a la vez que pierden poder de negociación, aumenta la explotación laboral y eso recupera las ganancias. Incluso hay un texto de Mikhail Kalecki, o Kalecki, que creo que se llama algo así como las implicaciones políticas del pleno empleo, ¿ya? Y ahí él discute un poco este tema del poder, de cómo las relaciones de poder entre trabajadores y capitalistas se ven en el empleo. Entonces, el ejército laboral de reserva puede también ayudar a que la tasa de ganancia no se caiga. Y es más, recordemos que esta es una pieza clave de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Entonces, es probable que en los ciclos la tasa de ganancia no necesariamente caiga, sino que responda más bien justamente al comportamiento cíclico. Y bueno, Marx también plantea el comercio exterior como otra causa contrarrestante. ¿Por qué? Bueno, con el comercio exterior puedes adquirir materias primas más baratas, entonces la tasa de ganancia se aumenta, recupera,
O también puedes encontrar nuevos mercados. Y al encontrar nuevos mercados puedes rotar más rápido el capital, puedes vender más mercancías. Vendes más mercancías y puedes aprovechar tanto de que vendes más rápido, pero también puedes aprovechar de que hay menos competencia. Entonces tú te eliminas el efecto de la competencia y puedes poner precios más altos. ¿Sí? Entonces es básicamente la idea de la caída de la tasa de ganancia. Y bueno, la pregunta ahora es, ¿qué evidencia hay de si realmente, ya en los datos, la tasa de ganancia cae o no cae? ¿Ya? Entonces, esta evidencia la vamos a discutir en la próxima sesión, porque, bueno, esta sesión ya se alargó más de lo esperado, pero solo para hacer una suerte de abre-boca. Esta es la tasa de ganancia estimada para Estados Unidos. ¿Ya? Y esta tasa de ganancia estimada para Estados Unidos no parece mostrar necesariamente una tendencia decreciente. Como podemos ver, hay etapas que caen drásticamente, pero también hay etapas en las que crece. Y es más, según este artículo de Gracieli Majes Schwari, espero pronunciarlo bien, más bien parece que existe un comportamiento cíclico. ¿Ya? Pero bueno, de eso hablaremos en nuestra próxima sesión. ¿Ya? Y en nuestra próxima sesión hablaré también de otras tendencias de la tasa de ganancia para ver si en efecto se cumple o no esta caída tendencial. Listo. Entonces, con eso cerramos la sesión de hoy.